Muy buen día para todos. La bendición del Señor les alcance en este especial día. Le estaba contando esta mañana muy temprano a mi esposa que tenía un sueño un poco extraño, gracioso, en donde me encontraba en un gran auditorio y de los que dirigían la reunión en medio de esa multitud, dice: aquí está el pastor Gutiérrez que nos va a explicar cómo fue el nacimiento de Jesús. Yo pasé adelante y me faltaban palabras y, y no sabía qué decir y dije, bueno, el nacimiento de Jesús pues fue un día de la historia y me faltaban palabras. Y esta mañana yo me levanté y empecé a escribir mejor para tener anotado mis pensamientos. Y cuando estaba justamente pensando, me llevaba mis pensamientos a la palabra de Dios. Justamente lo que les decía que Jesús señala diciendo: escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y en ellas os parece que a vosotros os da vida eterna. De modo que empecé a pensar y a revisar las escrituras y a tomar nota. Y me salieron allí pensamientos muy bonitos de los que quiero, al empezar esta ocasión, eh, reducirles o sintetizarles de esta manera. Pensaba, ¿quiénes son los testigos en el nacimiento de Jesús? Y ya se acerca la Navidad, parece que ya estamos muy cerca y rápido está corriendo el tiempo. Y en primer lugar, pensé en Dios el Padre, el que de tal manera nos amó y envió a su Hijo a este mundo por amor a nosotros. Entonces, el primer testigo, Dios el Padre. El segundo testigo, Dios el Espíritu Santo, que estaba con el Creador. En primer lugar, entonces, es el Creador. En segundo lugar, el Consolador, el que vendría más tarde para consolar y enseñarnos por medio de la Escritura el camino. En tercer lugar, pues el Hijo, el Cristo, el milagro más glorioso de la historia, que de toda la humanidad, porque Dios hecho hombre, Dios con nosotros, el que dividió la historia en dos. Antes de que Él viniera, la historia estaba, y ahora, 2020, después que Él vino. De modo que Él vino para dividir la historia de los que le conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal también son dos: antes de conocerle y después de conocerle. Quedó marcada con ese encuentro personal que tuvimos con el Señor Jesucristo. Los otros testigos, en cuarto lugar, eran los pastores. En aquella noche oscura de las afueras de Belén. Y de pronto el ángel se le apareció para decirles que había nacido en Belén un Salvador. En quinto lugar, la multitud que canta desde el cielo. Escuchan los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y allí venía el Salvador del mundo, trayendo la paz verdadera. En sexto lugar, entonces, tenemos pues al ángel que les revela lo que era ese nacimiento glorioso. Y en séptimo lugar, finalmente,
María y José, envolviendo al niño en pañales. Bueno, eso es lo que quería decirles, pero el Cristo hecho hombre por nosotros. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y entonces empezamos con el primer punto. Es Él, Jesucristo, nuestro sublime sustituto por nosotros. Le leo este pasaje a todos ustedes que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del verso 12 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, dice el apóstol San Pablo. Sigue diciendo en el versículo 13, porque no estamos locos, dice. Y si lo estamos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros, para aquellos que no aceptaban el mensaje del evangelio a través del apóstol. Sigue diciendo el apóstol San Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, dice el apóstol San Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiero partir entonces por este último verso de esta lectura que he tenido en esta mañana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que estas son las palabras que vamos a, en realidad, a escudriñar muy a fondo en esta hora. De 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y aquí está. El primer aspecto es que Cristo, el Señor, en primer lugar, el que no conoció pecado, el que no conoció pecado, hasta ir a la cruz del Calvario, amigo, amiga, hermano, hermana, él no conoció pecado. Este es nuestro sublime sustituto, es el título que le he puesto a estas palabras en esta hora. Nuestro sublime sustituto, Cristo, que no conoció pecado. En segundo lugar, Él es nuestro representante. El que no conoció pecado en primer lugar, en segundo lugar, es nuestro representante por nosotros.
Y es que Él estaba allí en la cruz, hermano, hermana, amigo y amiga, muriendo por nuestros pecados. Él que en la cruz dijo a su Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es nuestro representante. C de Cristo, Cristo mismo, la R de representante, y estamos haciendo un acróstico. En tercer lugar, dice que el Padre Celestial lo hizo a él pecado, por usted y por mí, por todos nosotros. Él es nuestro representante que intercambió para nosotros. Él llevó nuestro pecado. Dice el profeta Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nosotros él cargó nuestros pecados. Así que tenemos en cuarto lugar, él tomando nuestro lugar. Él nos sustituyó allí en la cruz del Calvario para que nosotros, Él, fuésemos perdonados por el Padre Celestial. Él tomó nuestro lugar para que si cuando pecamos nos acercamos a Él pidiendo el perdón de nuestros pecados, Él nos perdonará, dice el apóstol San Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como les decía en una pasada oportunidad, hemos nacido con la naturaleza del pecado. Y los pecados son el producto, el fruto de esa naturaleza de pecado. Y por eso Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Allí en la cruz llevó nuestras cargas. Él es el Cristo, nuestro representante, que intercambió nuestros pecados cargándolos sobre sí, sustituyéndonos a nosotros. En quinto lugar, Él como testimonio delante de Dios, el justo, por nosotros los injustos, para que nosotros seamos hechos. Él es nuestro perfecto testimonio delante del Padre, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos al seno del Padre. Por eso el escritor a los Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el escritor a los Hebreos: acerquémonos pues al trono de su gracia para alcanzar misericordia y recibir de su gracia el perdón de nuestros pecados. En sexto lugar, para que podamos obtener su justicia sobre nosotros. Fíjense ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, Él cargando con nuestros pecados y pone sobre nosotros no una carga, una liviana y una gloriosa bendición. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros obtengamos esa justificación delante del Dios Padre. Entonces, por último, Cristo, pues, nos obtengamos esa justicia suya, y entonces, volviendo al versículo anterior que hemos
visto esta mañana, dice el versículo 19. Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, perdonándonos pues, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. ¿Saben ustedes qué maravilloso que nosotros seamos considerados embajadores suyos, reconciliados para reconciliar, para llevar el mensaje de la reconciliación a muchos de los que están a nuestro alrededor, máxime en este tiempo de tanta necesidad espiritual? Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos das, Señor, que Jesucristo, tu Hijo, es nuestro sublime sustituto, nuestro representante, que intercambió con nosotros, llevando nuestros pecados, dejando su justicia con nosotros, sustituyéndonos, y el testimonio que es para con nosotros, obteniendo la justificación para nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en este tiempo, por tu palabra para con nosotros. Sigue dándonos, pues, la dirección de tu palabra para nuestras vidas. Así te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús, tu Hijo, y con la comunión de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien. Ahora estamos entonces otra vez conectados. Voy a sacar el audio voy a activar el audio de todos para poder participar. Ya. Muy bien. Okay. Muy bien. Que Dios les bendiga. Está muy interesante. Y ahora pues entonces, ahora pues estamos ya conectados y habían una tareita para hoy de lo que vimos el pasado lunes en el tema del Evangelio para nosotros. Entonces, estando en comunión con Jesucristo, allí había en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, los versos del 1 al 17, en esas palabras habían palabras importantes, bien escondidas, tesoros que tenían que ustedes descubrir. ¿Cuáles eran esas palabras? La primera palabra que yo di como encargo de tarea era la palabra permanecer, para estar permaneciendo con nuestro Salvador. ¿Cuántas veces se repetía? Se repetía 11 veces. Muy bien. 11 veces en 17 versículos. ¿Qué les parece? Algo muy importante, ¿no? Ese era el tema. Hay que permanecer con Él. Amén. La palabra fruto, ¿cuántas veces aparecía? Fue 8 veces. 8 veces la palabra fruto. Y es que si permanecemos con Él 11 veces, pues vamos a dar fruto de su presencia en nuestras vidas. Muy bien. La palabra amor, ¿cuántas veces? Que digan los demás hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene? Dile. ¿Alguien más tiene la tarea? Y la palabra gozo. ¿Cuántas veces? Ya dile tú. La palabra gozo fue 2 veces. Gozo. 2 veces la palabra gozo. Y la palabra amor.
Amor fue 8 veces también. 8 veces también la palabra amor. Fíjense entonces, con las palabras encontradas ya podemos armar un mensaje. Permanecer en Cristo y en su amor, Él amándonos a nosotros, nosotros amándole a Él. ¿Cuál será el fruto? 8 veces. Dice que llevemos fruto. Amén. Para que nuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo y el gozo del Padre Del Celestial Señor sea cumplido. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y está en el verso 8. Así que el 8 nos persigue esta mañana. El 8. No vas a hacer el 8. Ay, pastor, qué lindo. Sí, realmente. Muy bien. Ujú. Ya estamos entonces para compartir, conversar. Exacto.